En el principio de los tiempos, cuando la tierra era una maravilla recién creada, todos los seres vivían en una armonía perfecta, no solo entre ellos, sino también con la tierra, el sol, la luna y todo lo que les rodeaba. El sol, en particular, era como una superestrella brillante en el firmamento, amado, respetado y admirado por todos. Él, a cambio, les ofrecía su luz y su cariño con la misma intensidad. Sin embargo, en medio de esta dicha, la luna, hermana del sol, observaba con una cautela que contrastaba con la alegría desorbitante de su hermano. Desde su lejano rincón en el cielo, le advertía con una voz suave pero firme: «Debes tener cuidado, hermano. No todo es lo que parece bajo la máscara de la amistad. A menudo se ocultan los envidiosos». El sol, en su inocente esplendor, no prestaba mucha atención a estas advertencias. La luna, más reservada y misteriosa, también era querida, aunque su actitud fría y distante provocaba que muchos no le demostraran tanto aprecio. Preferían dormir bajo su pálido brillo, a diferencia de la adoración que demostraban por su hermano. Con el tiempo, la insistencia de la luna hizo que el sol comenzara a observar con mayor atención a sus alrededores. Aunque todos parecían encantadores con él, desde el cocodrilo que pasaba horas y horas charlando con él, hasta el murciélago, a quien no veía muy a menudo, pero siempre le hacía comentarios por su bien. «Oye, sol, te ves fatal con esos colores que te pones al atardecer. Pero ojo, te lo digo por tu bien». Pero justamente, cuando el sol compartió con su hermana estos pensamientos para explicarle que todos lo amaban, fue que ella, con un suspiro, le reveló que justo el murciélago era uno de los más envidiosos e hipócritas. Al día siguiente, el sol confrontó al murciélago. «Me han dicho, murciélago, que realmente hay muchas cosas negativas que sientes hacia mí, ¿eh? Como por ejemplo, envidia. ¿Es cierto?». «Es cierto», empezó a decir el sol, eligiendo sus palabras con cuidado. La reacción del murciélago fue una indignación feroz. El sol, apenado, se vio obligado a disculparse y tras mucho insistir, el murciélago aceptó su disculpa bajo la condición de que le revelara quién había originado en él tales ideas. Con reluctancia, el sol admitió que había sido su hermana, la luna. El murciélago, con una indignación teatral, acusó a la luna de ser la verdadera envidiosa. «Ella es la que no soporta tu brillo, ni que todos te amen más a ti. En verdad que no sé cuándo te vas a dar cuenta». El sol, abrumado y confundido, se retiró para descansar, dudando ahora más que nunca de quién realmente lo quería bien y quién era quien buscaba su mal. Al día siguiente, el sol apareció un poco más apagado de lo habitual. Mientras tanto, la luna, que solía limitarse a breves apariciones en la mañana y al atardecer, empezó a desplazarse en el cielo en plena tarde. Su acercamiento lento al sol desconcertaba a todos. Finalmente, en un acto sin precedentes, la luna cubrió casi por completo al sol, sumiendo al mundo en una oscuridad inesperada, declarándose a sí misma como la nueva gobernante suprema. La luna demostró su poder sobre su hermano, quien ahora yacía preso bajo la sombra impuesta por ella. El mundo se sumió en un estado de incertidumbre y de miedo. Los animales, confundidos y asustados, miraban hacia el cielo oscurecido, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Una mezcla de emociones afloraba entre ellos. Algunos, tristes, con temor e indignación, protestaban contra la luna, acusándola de haber orquestado todo para destronar al sol. Decían que tachar al murciélago de envidioso había sido parte de su estrategia para debilitar a su hermano y derrocarlo. Sin embargo, en medio del caos y la confusión había
quienes se regocijaban abiertamente con la caída del sol, siendo el murciélago el primero de ellos, riendo a carcajadas mientras proclamaba el fin del pedante sol. Se acercó a la luna y con una sonrisa astuta le dijo que le perdonaba por haber hablado mal de él con el sol, ya que ahora entendía que todo había sido por un bien mayor: derrotar al amado astro. En ese momento crucial, cuando las verdaderas intenciones comenzaban a revelarse, la luna inició su lento movimiento de regreso a su posición habitual en el cielo, liberando gradualmente al sol de su sombra. Este acto sorprendente reveló la verdad. La verdadera naturaleza de su plan no había sido un golpe contra su hermano, sino una estrategia meticulosa para desenmascarar a los verdaderos envidiosos e hipócritas. Aunque decepcionado, el sol comenzó a entender la lección que su hermana había querido enseñarle. La luna, con una mirada serena y sabia, le dijo: recuerda, querido hermano, quien es feliz no critica, no juzga, no ataca y por lo tanto no envidia. Así es como puedes identificar a los envidiosos con facilidad. Reflexionando, el sol recordó la naturaleza que siempre tuvo el murciélago, siempre juzgando bajo la apariencia de una buena intención, siempre extrayendo más de los demás de lo que daba, nunca completamente satisfecho, nunca dando algo bueno de corazón. El murciélago, ahora expuesto, trató de inventarse una cantidad de excusas y de ofrecer disculpas, temeroso de un castigo, pero se sorprendió al no recibir tal retribución. En su lugar, el sol optó por una respuesta más inteligente: brillar con más fuerza, seguridad y entendimiento. Con una clara comprensión de cómo identificar la envidia, eligió no negar su brillo a nadie. En lugar de eso, los envidiosos, incapaces de soportar su resplandor renovado, terminaron escondiéndose de él. El sol había aprendido una lección invaluable. Alguien que alberga resentimientos y críticas en su corazón siempre envidiará. Y quien no hace nada malo no tiene que esconderse de nadie. Basta con brillar con lo mejor que tenemos para que la gente honesta se vea atraída y la que no lo es, se esconda. ¿Puedes identificar a alguien que, como el murciélago, disfraza sus ataques de buena intención? Y aún más importante, ¿te has identificado haciendo lo mismo que el murciélago? Sabes, hay una técnica muy común de quienes no nos quieren bien y es alejarnos de nuestros seres queridos. Igual que el murciélago quiso poner al sol contra su hermana la luna, alguna vez, no sé si te ha pasado, y de ser así, ¿qué tan capaz eres de distinguir quien te da un consejo para alejarte del daño, pero con respeto, o quien te da un consejo o una opinión para juzgarte y manipularte? Me encanta conectar mis historias con verdades de la palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos varios pasajes que abordan temas similares. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 27, versículo 6, se nos enseña: fieles son las heridas del que ama, pero los besos del que aborrece son engañosos. Esta frase nos invita a valorar más la honestidad y la corrección, incluso si llegaran a ser dolorosas, más que las adulaciones o apariencias de afecto que ocultan intenciones malignas. Además, esta historia nos recuerda la importancia de la sabiduría y la prudencia. Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice así: el simple todo lo cree, mas el prudente mira bien sus pasos. El sol, en su inocencia inicial, ignoró las advertencias de la luna, pero eventualmente aprendió a ser más observador y a discernir las verdaderas intenciones de aquellos que lo rodeaban. Es importante aclarar y resaltar el poder impresionante que tiene el perdón y la comprensión. A pesar de haber sido herido por las acciones del murciélago y la luna, el sol optó por brillar con más fuerza y comprensión, en lugar de buscar venganza o retribución. Eso nos refleja
el principio bíblico de perdonar 70 veces 7 y de amar incluso a aquellos que nos han hecho o nos han causado un profundo daño. Querido amigo, deseo que esta historia haya edificado tu corazón de una manera muy especial. Abre bien los ojos y pide al Espíritu Santo que traiga discernimiento a tu vida para que puedas saber con claridad cuáles son las personas que te edifican y cuáles son aquellas que a través de sus comentarios indirectos o sus maquinaciones están buscando aislarte para luego hacerte daño. Te deseo una feliz semana y un día maravilloso. Nos vemos en una próxima reflexión. Bendiciones.